Mi esposa levantó su copa y dijo lo suficientemente alto para que todo el salón de baile la escuchara. Este es mi esposo perezoso y gordo. La risa estalló como si alguien hubiera encendido una cerilla en heno seco, hasta que el director ejecutivo se aclaró la garganta y dijo, Sara, él es el hombre de la junta directiva. Por un segundo, nadie se movió. La risa no se desvaneció tanto como se detuvo como una radio que se apaga a mitad de canción. Escuché un tenedor raspar un plato, escuché hielo asentarse en un vaso, incluso escuché el zumbido tenue de las luces del techo, y me di cuenta de lo silenciosa que puede volverse una habitación llena de gente cuando de repente recuerdan que tienen hipotecas. Sara escupió su vino, no fue una tosecita delicada tampoco. Fue un rocío de choque completo que atrapó la luz como una niebla carmesí. Un par de mujeres, cerca de nosotros, jadearon y retrocedieron. Alguien palmeó el frente de la blusa de satén de Sara con una servilleta como si pudieran borrar lo que acababa de suceder. Las mejillas de Sara pasaron de rosadas a pálidas en un respiro. Sus ojos se clavaron en los míos abiertos y furiosos, como si lo hubiera planeado todo. Como si hubiera escondido una mina terrestre bajo sus tacones altos. No me moví, me quedé allí con un vaso de papel de café del hotel en mi mano, débil, amargo y tibio porque lo había conseguido de la estación de refrescos en mi camino, y ese es el tipo de detalle que se queda contigo en un momento como este, no la música, no las luces navideñas brillantes colgadas sobre el escenario, no el enorme letrero de felices fiestas colgado torcido sobre la pista de baile, no, es el café, es la servilleta, es la forma en que tu anillo de bodas se siente de repente demasiado apretado en tu dedo. Greg Hollis, nuestro director ejecutivo, miró por encima del borde de sus gafas, expresión tranquila como un sermón dominical, no levantó la voz, no sonrió, simplemente dejó que las palabras cayeran. Él es el hombre de la junta directiva, el hombre de la junta directiva. Sonaba como algo sacado de un viejo western que mi padre solía ver algún tipo tranquilo que llegaba al pueblo sin mostrar un arma, y todos con las manos sucias comenzaban a sudar. La boca de Sara se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Greg, dijo, voz demasiado aguda, demasiado rápida. ¿Qué es esto? La mirada de Greg no dejó su rostro. No es esto, Sara, es la realidad. Algunas personas se rieron nerviosamente, luego se detuvieron cuando nadie más se unió. La habitación se movió de la forma en que una multitud se mueve cuando huelen humo pero aún no ven llamas. Hombres en sacos deportivos miraron hacia sus zapatos. Mujeres en vestidos de lentejuelas de repente encontraron sus pulseras fascinantes. La pantalla del teléfono de alguien se iluminó. Luego se oscureció rápido, como si los hubieran atrapado. Sara se giró hacia mí tan bruscamente que sus aretes se balancearon. Ray, siseó a través de una sonrisa que no era una sonrisa en absoluto. ¿Qué hiciste? Podría haber dicho una docena de cosas. Podría haberle respondido bruscamente. Podría haber disfrutado el momento, pero ese no era yo. Dejé mi taza de café en el borde de la mesa redonda junto a nosotros. Pasé mi mano sobre el frente de mi camisa como si estuviera sacudiendo el polvo. Mi corazón latía constante, pero en el fondo bajo la calma. Algo viejo y pesado había comenzado a moverse. Algo que había estado atascado en su lugar durante años. No hice nada esta noche, dije en voz baja. Tú lo hiciste. Sus ojos se entrecerraron. No juegues conmigo. Greg se aclaró la garganta de nuevo. Un sonido suave que de alguna manera se propagó por todo el salón de baile. Damas y caballeros, dijo, si nos disculpan por un momento, asintió hacia una puerta lateral cerca del escenario. Dos hombres que no reconocí mayores, vestidos sencillos pero caros, sin logotipos de la compañía estaban parados allí como si hubieran estado esperando. Uno tenía cabello plateado y un rostro como madera tallada. El otro llevaba una carpeta de cuero delgada bajo el brazo. Hombres de la junta directiva, si tuviera que adivinar. Sara siguió la mirada de Greg y se quedó quieta. Sus labios se apretaron tanto que se volvieron pálidos. Ella conocía esas caras. O sabía lo que significaban. Greg, susurró. Pero ahora el filo en su voz se había ido. Ahora era otra cosa. Miedo.
y por primera vez en mucho tiempo. Sara me miró como si no me conociera. Ese fue el gancho justo ahí, en ese silencio. Ese fue el momento en que el peso de 30 años cambió como una casa vieja, asentándose sobre una nueva fundación. Pero si quieres entender cómo llegamos allí, como yo, Ray Carter, edad 55, nacido y criado en las afueras de Ottawa, Iowa, terminé siendo llamado perezoso por mi propia esposa, frente a una habitación llena de sus compañeros de trabajo. Tienes que retroceder un poco, no hasta el comienzo de nuestro matrimonio, ni siquiera hasta el día en que ella comenzó a mirar a través de mí en lugar de mirarme. Tienes que retroceder hasta el día en que dejé de ser útil de la manera que ella quería, porque eso es lo que realmente era con Sara, utilidad. Yo solía ser útil. Solía entrar a una habitación y la gente se enderezaba, no porque tuviera dinero o poder. Dios sabe que no venía de dinero, sino porque tenía una reputación. Yo era el tipo que conocía las reglas. Y más importante, sabía por qué existían. Pasé la mayor parte de mi vida laboral en riesgo y cumplimiento para empresas manufactureras del Medio Oeste, fábricas de papel, plásticos, almacenes de distribución, lugares donde gente honesta fichaba a las 6 alto, y esperaba que sus cheques de pago se cobraran y sus pensiones siguieran allí cuando sus rodillas cedieran. Mi último trabajo de tiempo completo, antes de que todo cambiara, fue con Autorne Logistics, con sede en Des Moines, nada elegante, edificio de ladrillo marrón, estacionamiento lleno de camionetas y Camrys, bandera al frente que se sacudía con el viento invernal. No era vicepresidente, no era nadie que verías en una revista. Yo era el hombre al que llamaban cuando algo olía mal, un contrato de proveedor que no cuadraba, un gerente tratando de enterrar un informe de incidentes, una cuenta de gastos que de repente se hinchaba como una garrapata en un perro de caza. No gritaba, no hacía discursos, solo hacía preguntas hasta que la verdad salía, y escribía todo, viejo hábito. Mi papá trabajaba en la línea de John Deere. Solía decir, muchacho, si no está escrito, no sucedió. Se tocaba la sien como si ahí fuera donde guardabas las cosas reales. Pero siempre mantenía un cuaderno en el bolsillo de su camisa. De todos modos, a Sara le encantaba eso de mí en los primeros años. Presumía ante sus amigas cuando sus amigas todavía eran gente del pueblo y no solo compañeras de trabajo elegantes con cabello perfecto, sobre lo confiable que era yo, sobre cómo manejaba las cosas, sobre cómo nada me perturbaba. ¿Quieres saber qué es sexy?, le dijo a su hermana una vez, medio riendo en nuestra cocina mientras yo cortaba un asado. Un hombre que sabe lo que está haciendo, lo dijo como si estuviera orgullosa. Vivíamos en una casa rancho modesta, entonces, en el lado sur de Des Moines, no lejos de una estación de gasolina KCS, donde el café siempre estaba demasiado caliente y la pizza de desayuno olía a salvación a las 5:00 de la mañana. No éramos ricos, pero no nos faltaba. Hacíamos cenas de pescado los viernes en el puesto VFW en Army Post Road. Ahorrábamos, pagábamos nuestras cuentas. Tomábamos unas buenas vacaciones al año, nada elegante, usualmente Branson o Wisconsin Dells. Sin embargo, Sara ascendió. Tenía un impulso como nunca había visto. Comenzó en cuentas por pagar, luego pasó a soporte de operaciones, luego consiguió un puesto en relaciones con proveedores. Aprendió el lenguaje corporativo: sinergia, entregables, óptica. Dejó de decir gente y comenzó a decir partes interesadas. Y yo la animé, lo decía en serio, me gustaba verla tener éxito, pero en algún momento del camino, su éxito se convirtió en lo único que importaba. Entonces mi cuerpo me falló. No fue dramático, sin accidente automovilístico, sin ataque al corazón en la entrada, solo el desgaste lento de los años alcanzándome. Una lesión de espalda por levantar cajas en una sala de auditoría un invierno cuando teníamos poco personal. Una rodilla que comenzó a hincharse como si tuviera mente propia. Un doctor que miró mi expediente y me dijo claro como el día, Ray, si sigues haciendo jornadas de 12 horas y cargando archivos como si tuvieras 25, vas a terminar sin hacer nada en absoluto. Esa fue la primera grieta. La segunda grieta vino cuando mi madre comenzó a desvanecerse. Mamá siempre había sido aguda,
Podía balancear una chequera más rápido que cualquier banquero. Podía recordar el cumpleaños de todos. Luego se olvidó del horno encendido. Luego olvidó mi nombre por un segundo. Luego se rió como si no fuera nada. Para cuando llegó el diagnóstico Alzheimer temprano, la carrera de Sara se estaba acelerando como un camión bajando una colina con frenos malos. Y mi vida se estaba ralentizando como melaza en enero. Alguien tenía que llevar a mamá a las citas. Alguien tenía que asegurarse de que comiera. Alguien tenía que sentarse con ella cuando se asustaba por la noche y pensaba que estaba de vuelta en la granja en 1962. Ese alguien era yo. No lo anuncié, no pedí medallas. Simplemente lo hice. Al principio, Sara actuó comprensiva. Me palmeaba el hombro y decía, «Eres tan buen hijo». Publicaba una foto de mamá tomando nuestras manos en Facebook con algún pie de foto suave sobre la familia, pero luego comenzó a resentirlo, resentir el tiempo, resentir la forma en que ya no me movía, resentir la forma en que mi ropa no estaba tan impecable porque estaba demasiado cansado algunas noches para planchar una camisa, resentir la forma en que mi cuerpo cambió, aumenté de peso. No porque estuviera metiéndome donas en la cara todo el día como a Sara le gustaba insinuar, sino porque el estrés le hace eso a un hombre, porque estar sentado en salas de espera y conducir por caminos rurales hacia consultorios médicos hace eso, porque cuando estás agotado, comes lo que es fácil, no lo que es ideal, y porque dejé de preocuparme por impresionar a gente que no se preocupaba por mí. Sara notó cada libra como si fuera un insulto personal. Hacía bromas pequeñas en casa. «Mírate», decía, tocando el brazo de mi sillón reclinable, «tú en esta silla te estás convirtiendo en una». Yo reía débilmente porque, ¿qué más haces cuando tu esposa está probando cuánto dolor tragarás? Luego las bromas se volvieron más afiladas. La última vez que fuimos a una parrillada del vecindario, sonrió a un par de sus compañeros de trabajo más nuevos, gente de Autorne que vivía en nuestra área, y dijo, «Ray está retirado, básicamente es un gato doméstico ahora, duerme todo el día». Yo no estaba durmiendo todo el día, había estado despierto al amanecer raspando hielo del parabrisas de mamá y llevándola a un neurólogo en West Des Moines. Pero a Sara le gustaba más la imagen que pintaba que la verdad, y mientras más la pintaba, más gente la creía. Esa es la cosa sobre las historias. Si las cuentas lo suficientemente alto, lo suficientemente largo, se vuelven reales para todos los que escuchan. Incluso cuando son una mentira, comencé a quedarme callado, no porque estuviera derrotado, porque estaba observando. No estoy orgulloso de todo lo que hice después de eso. No voy a sentarme aquí y decirte que fui algún santo que nunca quiso venganza. Soy un hombre, me lastimaron, me humillaron, quería justicia, y hubo noches en que quería algo más mezquino que la justicia, pero también tenía una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Esa línea importaría más tarde, en aquel entonces, en los meses previos a la fiesta de fin de año. Nuestra vida se había vuelto delgada, silenciosa de todas las formas equivocadas. Sara se quedaba hasta tarde en el trabajo. Cuando llegaba a casa, hablaba en ráfagas cortas sobre problemas y entregables y gente que no puede organizarse. Trataba nuestro hogar como una habitación de hotel en la que no quería estar atrapada. Yo pasaba mis días haciendo lo que siempre había hecho, solo que en un mundo más pequeño. Pasaba por Casey S por café y me quedaba allí un minuto escuchando a los tipos mayores hablar sobre precios del maíz y nietos y reemplazos de rodilla. Me detenía en Veridian Credit Union para firmar algo para la cuenta de mamá y charlaba con la cajera que siempre preguntaba cómo estaba ella. Bajaba al sótano y clasificaba cajas, viejos papeles de impuestos, viejos cuadernos, viejos archivos de mis días laborales. Sara lo llamaba acaparamiento, yo lo llamaba estar preparado. Una tarde, tal vez 6 semanas antes de esa fiesta, estaba allí abajo con el horno zumbando y el olor a polvo en mi nariz, hojeando una carpeta maltratada etiquetada Autorne Políticas de Proveedores. Sara la había tirado años atrás, o eso pensaba, la había rescatado de la basura, sin siquiera pensarlo. Hábito, recuerdo pasar mi pulgar por las páginas.
sintiendo el borde áspero, donde alguien había arrancado una sección, y pensar, eso es extraño. Luego escuché los tacones de Sara arriba, tap, 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 moviéndose a través del piso de la cocina. Estaba al teléfono, voz afilada. No me importa cómo lo hagas, espetó. Solo asegúrate de que no vuelva a nosotros. Me congelé, sosteniendo esa carpeta como si pesara 50 libras. Y en ese momento, abajo en el sótano de mi propia casa, me di cuenta de algo que no había querido admitir por mucho tiempo. Mi esposa no solo era cruel, estaba asustada, y la gente asustada hace cosas estúpidas y feas. Fue entonces cuando la junta directiva se comunicó por primera vez, no con drama, no con misterio, con papeleo, y cuando has vivido lo suficiente, aprendes que el verdadero poder en este mundo no está en gritar, está en el papel. La palabra perezoso se me pegó después de esa noche como cardos en mezclilla. Sara no se disculpó en el camino a casa, ni siquiera gritó. Condujo con ambas manos apretadas en el volante, mandíbula apretada, radio apagada. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas en largas rayas amarillas y la calefacción traqueteaba como siempre lo hacía cuando la temperatura bajaba de cero. Cuando llegamos a la entrada, dijo, me avergonzaste. Casi me río de eso, casi, en cambio, dije, hablaremos después, porque eso es lo que los hombres dicen cuando saben que una conversación no irá a ningún lugar bueno. Ella durmió en la habitación de invitados esa noche, me quedé despierto en nuestra cama, escuchando la vieja casa crujir mientras la temperatura bajaba, pensando en cómo las palabras pueden borrar a un hombre más rápido de lo que el tiempo jamás podría. Por la mañana, la historia ya se había asentado en su cabeza. Yo era perezoso, era gordo, era peso muerto. Esa era la versión de mí que había estado cargando durante años, puliéndola y exhibiéndola cada vez que necesitaba una risa o un pequeño impulso frente a otras personas. La fiesta no había creado esa imagen, solo le había puesto un reflector. La verdad era más silenciosa. La verdad era mañanas que comenzaban antes del amanecer. No porque tuviera que estar en algún lugar, sino porque mi espalda se bloqueaba si me quedaba en cama demasiado tiempo. Balanceaba mis piernas sobre el borde del colchón y me sentaba allí por un minuto, respirando a través de ello, esperando que la rigidez se aliviara. La verdad era estar parado en el mostrador de la cocina con una taza de café que no debería estar tomando porque me molestaba el estómago, mirando la escarcha arrastrarse por los bordes de la ventana. La verdad era el organizador de pastillas de mi madre colocado sobre la mesa como un pequeño calendario de plástico, cada día un recordatorio de que el tiempo no pide permiso. No dejé de trabajar porque quería, dejé porque la vida se estrechó. Cuando llegó el diagnóstico de mamá, Sara ya estaba en su segunda promoción. Su horario se llenó con reuniones que tenían títulos en lugar de propósitos. Llegaba a casa zumbando, hablando rápido, paseando por la cocina mientras recalentaba sobras y se desplazaba por su teléfono. Yo me sentaba en la mesa y escuchaba, no porque entendiera todo ya, sino porque era mi esposa. Necesito que manejes las cosas de tu mamá, dijo una noche, no de mala manera, solo eficientemente. Este trimestre es crítico para mí. Asentí, me dije que era temporal, no lo fue. Los consultorios médicos se convirtieron en mi segundo hogar, paredes beige, el olor a desinfectante que nunca cubría del todo el olor a enfermedad, revistas viejas en mesas bajas, páginas rizadas y suaves por demasiadas manos. Mamá agarraba mi brazo en la sala de espera a veces, sus dedos fríos y fuertes. No me dejes, susurraba, incluso cuando estaba sentado justo allí. No lo hice, eso no es pereza, eso es resistencia, pero la resistencia no aparece en un currículum, y ciertamente no impresiona a compañeros de trabajo en una fiesta navideña. Mientras mi mundo se encogía, el de Sara se expandía, viajaba más. Comenzó a comprar ropa que parecía incómoda de usar e imposible de limpiar. Dejó de pedirme que fuera a cosas. Es más fácil así, dijo. Realmente no encajas con la vibra, esa palabra de nuevo, vibra. Como si un matrimonio fuera una lista de reproducción que podía saltar. Aumenté de peso, sí, mi doctor lo llamó situacional. Estrés,
actividad reducida, hormonas cambiando con la edad. Me dijo que caminara más, me estirara, cuidara los carbohidratos. Sara lo llamó dejarme ir. Le gustaba señalar el sillón reclinable en la sala de estar y decir, tú en esa silla juro que un día no podremos diferenciarte. Se reía cuando lo decía, yo también, al principio. Más tarde dejé de reírme, solo lo archivaba, porque esa es otra cosa que aprendes cuando envejeces, reaccionar se siente bien en el momento, pero recordar dura más. Todavía hacía cosas, solo que no las cosas que Sara contaba. Arreglé el fregadero con fugas de la señora Donovan 2 casas más abajo cuando su hijo estaba fuera del estado. Ayudé a Frank del VFW a clasificar formularios de impuestos después de que su esposa falleció. Sentado en su mesa de cocina con café que sabía como si hubiera estado en la cafetera desde que Reagan estaba en el cargo, leía la letra pequeña en las facturas, guardaba carpetas, revisaba números. Los viejos hábitos no mueren, solo pasan a la clandestinidad. Los martes, después de dejar a mamá en su programa de día para adultos, me detenía en K&S por café, la misma cajera la mayoría de las mañanas. Sabía mi nombre. ¿Tu mamá está bien?, preguntaba, deslizando la taza sobre el mostrador. Está teniendo un buen día, decía, incluso cuando no lo estaba. Esas mañanas me fundamentaban, el tintineo de tazas, el silbido de la máquina de café, los asentimientos silenciosos de hombres de mi edad que no necesitaban preguntar qué estabas cargando. Sara no veía nada de eso, lo que ella veía era yo en casa cuando se iba a trabajar, yo en casa cuando regresaba, yo usando la misma camisa de franela 2 días seguidos porque estaba lo suficientemente limpia y cómoda. Comenzó a llamarme retirado como si fuera un insulto. Básicamente te has desconectado, dijo una vez, tocando la pantalla de su teléfono. Ni siquiera sabes lo que está pasando ya. Sabía más de lo que ella pensaba, porque cuando dejas de perseguir lo siguiente, comienzas a notar patrones, como la forma en que las historias de Sara sobre el trabajo dejaron de cuadrar, como la forma en que hablaba sobre proveedores, de la forma en que los jugadores hablan sobre mesas de la suerte, como la forma en que tiraba boletines de la compañía e impresiones sobre el mostrador de la cocina sin mirarlos, asumiendo que yo tampoco lo haría. Estaba equivocada en eso. Una tarde, mientras ella estaba en el trabajo y mamá estaba descansando, recogí esos papeles y los llevé al sótano. El horno arrancó con un gemido, el polvo colgaba en el aire, cálido y rancio. Me senté en el viejo banco de trabajo, el que había usado durante años, y extendí los papeles. Nada dramático, solo inconsistencias, números que redondeaban demasiado ordenadamente, lenguaje que cambiaba de un trimestre al siguiente. Me dije que estaba pensando demasiado, me dije que estaba aburrido, pero el aburrimiento no hace que tu pulso se acelere. Por entonces, Sara comenzó a usar nuevas palabras para mí: perezoso, acabado, peso muerto. Las decía en broma, siempre en broma, hasta la noche en que no lo hizo. Era un viernes, noche de pastel de carne. Mamá se había ido a la cama temprano. Confundida y cansada, Sara llegó a casa tarde, tacones haciendo clic agudamente contra el piso, me miró en el sofá, papeles apilados ordenadamente en la mesa de centro, y dijo, ¿qué estás haciendo todo el día? La miré, prestando atención, se rió. ¿A qué? ¿A repeticiones? Esa risa sonaba demasiado parecida a la de la fiesta, ligera, desdeñosa, segura. No respondí, recogí los papeles. Cuadré los bordes y los puse de vuelta en la carpeta, porque a veces lo más peligroso que puedes hacer es quedarte callado y mantener los ojos abiertos. Y a veces el hombre que todos piensan que es perezoso es el único que todavía está haciendo el trabajo. La llamada llegó un martes por la mañana. El tipo de mañana gris de Iowa, donde el cielo se asienta bajo y pesado como si estuviera pensando en nevar pero no se hubiera comprometido aún. Estaba en la cocina, enjuagando mi taza de café cuando mi teléfono vibró en el mostrador. Número desconocido. Código de área de Des Moines. Casi lo dejé ir al correo de voz. Casi. Ray Carter. Dije. Hubo una pausa breve.
El tipo que te dice que la persona al otro lado está midiendo sus palabras, señor Carter, dijo un hombre, voz calmada y practicada. Mi nombre es Thomas Heyer. Estoy llamando en nombre de la junta directiva de Autorne Logistics. Cerré el grifo. La cocina de repente se sintió muy silenciosa. Sí, dije, nos gustaría hablar con usted. Continuó, en privado, en persona, si es posible. Me recosté contra el mostrador y crucé mis brazos. ¿Sobre qué? Otra pausa, más larga esta vez. Sobre algunas preocupaciones. Dijo cuidadosamente. Preocupaciones que tocan áreas con las que usted está familiarizado. Esa palabra de nuevo, familiarizado, miré por la ventana las ramas desnudas en nuestro patio trasero, las que yo mismo había podado años atrás. Ya no trabajo allí. Dije, lo sabemos, respondió Heyer. Esa es parte de la razón por la que estamos llamando. Acordamos reunirnos al día siguiente, en un bufete de abogados, a 2 cuadras del Tribunal del Condado de Polk. Nada elegante, edificio de ladrillo, placa de latón junto a la puerta, el tipo de lugar que huele levemente a papel viejo y pulimento de limón. No le dije a Sara. Esa omisión se sentó en mi pecho como una piedra toda la tarde. Pero hay momentos en un matrimonio, especialmente uno cansado, cuando sabes que la verdad no será recibida con curiosidad, será recibida con sospecha, o ridículo, o peor. Así que lo guardé para mí. A la mañana siguiente, dejé a mamá en su programa y conduje al centro. El tribunal se alzaba sobre la calle, viejo y sólido, como si hubiera visto cada tipo de error que una persona podía cometer y seguía en pie. El bufete de abogados estaba silencioso, demasiado silencioso. Una mujer joven en el escritorio sonrió cortésmente y me llevó a una pequeña sala de conferencias. 2 hombres se pusieron de pie cuando entré. Uno era Thomas Heyer, mediados de los 60, gafas de alambre, cabello peinado hacia atrás. El otro era mayor, tal vez principios de los 70, con un rostro que parecía tallado más que envejecido. Se presentó como Leonard Pique. Apreciamos que vinieras. Ray, dijo Pique, extendiendo una mano. Su apretón fue firme, pero no ostentoso. Serví en la junta directiva de Autorne durante 12 años. Recientemente retirado, todavía involucrado. Me senté frente a ellos. La mesa estaba marcada por años de uso, y me encontré trazando uno de los rasguños con la punta de mi dedo mientras hablaban. No perdieron tiempo. Había habido irregularidades no del tipo que podía señalar con un solo correo electrónico o recibo, sino patrones, quejas silenciosamente resueltas, casos de RR, cerrados sin explicación, relaciones con proveedores que seguían resurgiendo bajo diferentes nombres. El equipo ejecutivo nos asegura que no es nada, dijo Heyer, pero las garantías no son evidencia, agregó Pique. Deslizaron una carpeta delgada sobre la mesa hacia mí, sin logotipos, sin drama. Dentro había copias de informes sanitizados, resumidos, pero lo suficientemente familiares como para que mi estómago se apretara mientras los hojeaba. Reconocí el lenguaje, la cadencia, la forma en que los problemas se suavizaban hasta casi desaparecer. ¿Por qué yo? Pregunté. Heyer cruzó las manos. Porque usted entiende el cumplimiento de la forma en que solía entenderse, no como un arma, no como teatro, como protección. Pique asintió, y porque ya no es parte del círculo de nadie. Eso aterrizó más fuerte de lo que probablemente pretendían. Me recosté y lo consideré. Pensé en la risa de Sara, pensé en la carpeta en mi sótano, pensé en la mano temblorosa de mamá en la sala de espera. ¿Qué me están pidiendo? Dije. Pique se inclinó hacia adelante. Nos gustaría que actuara como asesor confidencial de la junta directiva, revisar materiales en silencio, identificar riesgos, decirnos dónde mirar. ¿Y si encuentro algo? Pregunté. Entonces actuamos, dijo Heyer, según el libro. Miré fijamente la superficie de la mesa. El viejo yo habría saltado ante la oportunidad. El yo más joven se habría sentido halagado. El hombre que era ahora se sentía cansado. ¿Por qué el secreto? Pregunté. Porque en el momento en que esto se sepa, dijo Pique, la evidencia desaparece, las historias cambian, la gente contrata a abogados. Asentí lentamente. Esa parte tenía sentido.
Luego vino la parte que no. ¿Esto involucra a mi esposa? Pregunté. Ninguno de los dos hombres respondió de inmediato. Pique finalmente dijo: no sabemos a quién involucra todavía, por eso te necesitamos. Ese fue el momento en que la piedra en mi pecho se volvió más pesada. Pedí tiempo, me dieron 24 horas. Conduje a casa en silencio, pasando el tribunal de nuevo, pensando en todas las veces que había creído que hacer lo correcto era simple. Esa noche, Sara habló sobre el trabajo durante la cena como si nada estuviera mal. Se quejó de gente que no podía mantenerse al día, sobre peso muerto, arrastrando a su equipo. Observé su boca moverse, observé la confianza en su postura, observé la forma en que ya no me veía. Después de que se fue a la cama, me senté solo en la mesa de la cocina con un bloc legal y escribí 2 palabras en la parte superior. Costo, riesgo, los enumeré. Costo, mi matrimonio, mi paz, mi salud. Riesgo, no hacer nada, dejar que la gente salga lastimada, dejar que las mentiras se mantengan porque eran convenientes. Para cuando dejé el bolígrafo, mi mano temblaba. A la mañana siguiente, llamé a Thomas Heyer. Lo haré, dije, pero quiero que quede claro, no persigo personas, sigo el papel. Eso es exactamente lo que queremos, respondió. Firmé el acuerdo esa tarde. No divulgación, confidencialidad, alcance definido, sin teatralidades, solo trabajo. Así fue como me convertí en lo que Greg Hollis más tarde llamaría el hombre de la junta directiva. No con una insignia, no con un título que la gente pudiera poner en LinkedIn. Con una pila de documentos, un mandato silencioso y una línea que me prometí no cruzar. No sabía entonces cuán cerca cortaría ese trabajo, o cuánto me costaría antes de que terminara. Comencé donde siempre había comenzado, con papel, no las cosas llamativas que la gente imagina, sin grabaciones secretas, sin confrontaciones dramáticas, solo informes, correos electrónicos, manuales de políticas, hojas de cálculo que pretendían estar limpias si no mirabas demasiado de cerca. La Junta me dio acceso en capas, primero, los resúmenes a nivel superficial, luego, a medida que mis preguntas se volvieron más agudas, los archivos sin procesar. Trabajé desde el pequeño escritorio en nuestra habitación de repuesto, la que Sara solía llamar el cuarto de basura. La casa estaría silenciosa, excepto por el zumbido del horno y el suave tap-tap de mi teclado. Algunos días mi espalda ardía tanto que tenía que ponerme de pie para trabajar. Otros días mis ojos se nublaban por mirar filas de números. Tomaba descansos de la forma en que lo hacen los hombres de mi edad, estirándome lentamente, frotando mi rodilla, diciéndome que terminara solo una página más. No estaba cazando a mi esposa, me lo dije una y otra vez, estaba siguiendo patrones. Y los patrones conducían directamente a través de su departamento. Comenzó con pagos a proveedores, pequeños, distribuidos, justo debajo de los umbrales que activaban revisiones automáticas, los mismos servicios facturados bajo nombres ligeramente diferentes, direcciones que rastreaban hasta el mismo apartado postal, nada que notarías si estabas hojeando, todo que notarías si estabas mirando. Luego, estaban los archivos de RR. Siempre he creído que RR te dice más sobre el alma de una compañía que su balance. ¿Quién es protegido? ¿Quién es expulsado? ¿Quién es culpado cuando algo sale mal? Abrí un caso y sentí mi estómago caer. Mark Ellison, edad 61, 28 años con la compañía, supervisor de operaciones de almacén de Cedar Rapids, sin problemas disciplinarios previos, sin quejas. Luego de repente, una violación de cumplimiento falla en seguir procedimientos actualizados de proveedores. El archivo decía que había sido advertido. El archivo decía que había sido capacitado. El archivo decía que había sido poco cooperativo. El archivo mentía. Revisé las marcas de tiempo. El reconocimiento de capacitación estaba fechado 2 días después de la violación. El correo electrónico de advertencia venía de una dirección que ya no existía. Alguien había readaptado la historia. Mark Ellison había sido despedido. Me recosté en mi silla y cerré los ojos. Podía imaginarlo, sin haberlo conocido nunca, rango de edad como yo, probablemente planeando su jubilación hasta el mes,
Probablemente pensó que estaba seguro. Profundicé, otro caso, más joven esta vez, Emily Vargas. Principios de los 30, analista de datos. Planteó preocupaciones sobre irregularidades de proveedores. Hizo preguntas por escrito, en 3 semanas. Fue amonestada por problemas de actitud. 2 semanas después, se había ido. Su nota final en el archivo era una sola línea: empleada no encaja bien con la cultura. Encaje cultural. Me recosté y miré el techo. La habitación de repuesto olía levemente a libros viejos y cedro. Pensé en las manos de mamá temblando cuando firmaba su nombre sobre Frank en el VFW, preguntándome si había llenado un formulario correctamente. Estos no eran números, estas eran personas. Ese fue el momento en que dejó de ser abstracto. Solicité una reunión con el asesor externo de la Junta. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias con un altavoz en el medio de la mesa, del tipo que hace que cada tos suene como un trueno. Esto no es gestión descuidada, dije, es dirigido. Alguien está moldeando resultados. ¿Quién?, preguntó una voz a través del altavoz. No puedo decirlo todavía, respondí. Pero el punto de presión es relaciones con proveedores y supervisión de cumplimiento, lo que significaba Sara. No le dije esa parte a la Junta, todavía no. Me dije que necesitaba certeza, pruebas que no dependieran de suposiciones o ira. En casa, el comportamiento de Sara cambió, se volvió más afilada, más inquieta, revisaba su teléfono constantemente, su risa adquirió un borde quebradizo. Una noche mientras se preparaba para ir a la cama, dijo: la gente está siendo estúpida en el trabajo. Levanté la vista del periódico. Eso es nuevo, me lanzó una mirada. Hablo en serio, Ray. Hay ruido y no me gusta. Doblé el periódico cuidadosamente. ¿Ruido? ¿Cómo? Ella vaciló. Solo una fracción. Luego lo descartó con la mano. Olvídalo. No lo entenderías. Sentí algo viejo y triste asentarse en mi pecho. Unas noches después, nos sentamos en la mesa de la cocina comiendo pastel de carne. Mamá estaba dormida. La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj sobre el fregadero. Sara se desplazaba por su teléfono entre bocados. Tomé aliento. Sara, dije. Ella no levantó la vista. ¿Qué? A veces, dije lentamente, eligiendo cada palabra, los números no mienten, pero pueden traicionar a las personas que los tuercen. Resopló. Se supone que eso es profundo. Se supone que es una advertencia. Eso captó su atención. Me miró. Luego realmente miró, como si me estuviera viendo por primera vez en meses. ¿Una advertencia sobre qué?, preguntó. Sostuve su mirada. Sobre pensar que eres intocable. Su risa vino rápida y afilada. Oh Dios mío, dijo. Escúchate. Ya ni siquiera estás en el juego, Ray. No sabes cómo funcionan las cosas. Asentí. Tal vez. Se puso de pie y llevó su plato al fregadero. No puedo lidiar con esto, murmuró. Tú sentado todo el día jugando a mariscal de campo de sillón. No la seguí, no levanté la voz. Me quedé allí mirando la silla vacía frente a mí y sentí que el último hilo de vacilación se rompía. A la mañana siguiente, me reuní con Mark Ellison para tomar un café. Él eligió un restaurante cerca de la Interestatal, del tipo con cabinas de vinilo agrietadas y café que sabía como si hubiera sido vertido directamente del hábito. Me reconoció de inmediato cuando entré. Aunque nunca nos habíamos conocido, ¿eres de Autorne?, dijo, poniéndose medio de pie. El tipo de cumplimiento, ¿verdad? Asentí. Solía serlo. Se veía aliviado, cansado, pero aliviado. Hablamos durante 1 hora. Me contó cómo le habían entregado papeleo que no entendía, cómo no respondería sus preguntas, cómo sus planes de jubilación se evaporaron en una semana. Hice todo bien, dijo, manos envueltas alrededor de su taza. Pensé que eso importaba. Importa, dije, solo que no para todos. Cuando salí de ese restaurante, no me sentí enojado, me sentí firme. Esa tarde, envié a la Junta un memo. No dramático, no emocional, solo hechos, líneas de tiempo, nombres, documentos adjuntos. Lo terminé con una oración. Este patrón causa daño real y expone a la compañía a un riesgo serio. En 1 hora,
Thomas Heyer me devolvió la llamada. Estamos pasando a la siguiente fase, dijo. Colgué y me senté en silencio por mucho tiempo. Arriba, podía escuchar a Sara en una conferencia telefónica, su voz brillante y confiada. Abajo en el sótano, mis viejas cajas esperaban, y en algún lugar entre los dos, entendí algo que no había entendido antes. No estaba terminando la carrera de mi esposa, ella lo había hecho ella misma. Yo era solo el hombre dispuesto a escribirlo. Las siguientes 2 semanas se sintieron como vivir dentro de una olla a presión. Nada explotó de inmediato. Así no es como funciona en el mundo real. Lo que sucede en cambio es que el aire se vuelve tenso. La gente respira más superficialmente, las voces cambian. Sara llegaba a casa cada vez más tarde. Cuando lo hacía, llevaba su teléfono como si fuera una extremidad adicional. Nunca salía de su mano, no durante la cena, no durante los comerciales, ni siquiera cuando se cepillaba los dientes. Podía escuchar el tap-tap-tap de sus pulgares en la pantalla desde el pasillo, rápido y agudo, como si estuviera tratando de huir de algo. Por la noche, daba vueltas. Una vez me despertó sentándose derecha en la cama, respirando fuerte. ¿Estás bien?, pregunté. Miró fijamente la oscuridad por un segundo antes de darse cuenta de dónde estaba. Bien, espetó, solo un sueño. Se dio la vuelta y agarró su teléfono de la mesita de noche. Me quedé allí escuchando el zumbido tenue de notificaciones, entrando y quedando sin respuesta. En algún lugar calle abajo, el motor de un camión tosió cobrando vida. El viejo reloj en el pasillo seguía haciendo tic-tac, constante y paciente. Presión en el trabajo. La junta se movió en silencio pero decisivamente. Reservas de calendario comenzaron a aparecer en los horarios ejecutivos. Revisión especial, preservación de documentos, sesión de alineación de políticas, títulos inofensivos que de todos modos ponían nerviosa a la gente. El asesor externo solicitó copias de seguridad de correos electrónicos. Se instruyó a RR que no cerrara ningún caso sin revisión. Sara lo notó. Dejó de bromear sobre el trabajo. Dejó de presumir. Sus historias se volvieron cortadas y defensivas. Están reaccionando exageradamente, dijo una noche, paseando por la cocina. Esto es lo que pasa cuando la gente entra en pánico. ¿Quién está en pánico?, pregunté suavemente. Me lanzó una mirada. ¿Sabes a qué me refiero? Lo sabía. Una noche, cerró su computadora portátil tan fuerte que hizo temblar la mesa. Alguien está alimentando a la junta con basura, dijo. Alguien que no entiende cómo se hacen realmente las cosas. Tomé un sorbo de mi café, se había enfriado sin que me diera cuenta. O alguien que sí entiende. Sus ojos se dirigieron hacia mí, solo por un segundo. Eso era nuevo. Al día siguiente, revisó el correo antes de que yo pudiera llegar a él. Lo ordenó rápidamente, volteando sobres de adelante hacia atrás como si estuviera buscando algo específico. ¿Algo importante?, pregunté. No, dijo. Demasiado rápido. Presión. La junta me pidió que asistiera a reuniones de forma remota. Cámara apagada, micrófono silenciado. Escuché mientras los ejecutivos se enredaban en círculos al hablar, cuidadosos con cada palabra, de repente muy interesados en el lenguaje de políticas que habían ignorado durante años. Escuché miedo disfrazado de confianza. Una tarde, Thomas Heyer me llamó directamente. Estamos programando una sesión especial de liderazgo, dijo, iniciativa de transparencia para toda la compañía. Casi sonreí ante eso. Transparencia, otra palabra que sonaba bien y cortaba profundo. ¿Cuándo?, pregunté. En 2 semanas. Colgué y me recosté en mi silla. Mi espalda protestó, aguda y caliente. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia la ventana y sexta comenzar a caer nieve ligera al principio, luego más pesada, del tipo que se pega. Esa noche, Sara me confrontó. Me acorraló en la cocina mientras cargaba el lavavajillas. La luz del techo zumbaba suavemente. Has estado actuando extraño, dijo. Mantuve mis ojos en los platos. ¿He estado? Siempre estás en casa, dijo, siempre escuchando. Cerré el lavavajillas y me volví para enfrentarla. Siempre he estado en casa. Cruzó los brazos. ¿Sabes a qué me refiero? Estudié su rostro. Las líneas en las esquinas de su boca eran más profundas de lo que recordaba.
Su confianza se veía cansada. ¿Qué está pasando en el trabajo? Pregunté. Se rió, pero salió mal, demasiado alto. ¿Por qué te importa de repente? Siempre me ha importado. Sacudió la cabeza. No, te desconectaste hace años. Ahí estaba de nuevo. Di un paso más cerca. No amenazante, solo firme. Sara, dije en voz baja. A veces cuando empujas a la gente fuera de la habitación, no se van, se quedan en el pasillo y escuchan. Su mandíbula se tensó. ¿Me estás amenazando? No, dije. Te estoy diciendo cómo funcionan las paredes. Me miró fijamente por un largo momento, buscando en mi rostro como si pudiera encontrar una grieta. Cuando no lo hizo, se dio la vuelta. Eres imposible, murmuró. Presión. En el VFW ese viernes, Frank me preguntó si estaba bien. Te ves cansado, dijo, deslizando una cerveza hacia mí. Lo estoy, admití. Cosas de la vida. No preguntó, no presionó. Esa es otra cosa que los hombres de nuestra edad entienden. A veces el silencio es apoyo. La noche antes de la sesión de liderazgo, Sara apenas durmió. Paseó por el dormitorio, teléfono en mano, susurrando en él como si los secretos todavía pudieran salvarla. Alrededor de las 13:00 de la mañana, se detuvo y me miró. No sabes de lo que son capaces, dijo. Encontré sus ojos. Si lo sé, se estremeció. A la mañana siguiente, se fue temprano, sin decir adiós. Me senté solo en la mesa de la cocina, escuchando el viento raspar contra el revestimiento, y sentí que la presión alcanzaba su punto máximo. La olla no gritó, esperó. La sesión de liderazgo estaba programada para las 10 alto. Un jueves. La nieve había caído durante la noche, limpia y pesada, del tipo que amortigua el sonido y hace que todo se sienta expuesto al mismo tiempo. Conduje al centro temprano. Estacioné a una cuadra del edificio y caminé el resto del camino con las manos en los bolsillos del abrigo. Aliento nublándose frente a mí. El salón de conferencias principal de Autorne estaba en el segundo piso, una habitación amplia con un escenario bajo, filas de sillas y una pared de ventanas que daban al río. Había estado sentado en esa habitación docenas de veces a lo largo de los años. Sesiones de capacitación, sesiones informativas de seguridad, actualizaciones trimestrales donde nunca parecía suceder nada importante. Hoy era diferente. La habitación se llenó lentamente. Los ejecutivos se agruparon, hablando en tonos apagados. Los representantes de RR se sentaron rígidamente, bloques legales equilibrados sobre sus rodillas. Algunos gerentes miraron alrededor como si estuvieran tratando de localizar una salida. Sara entró última. Usaba un traje gris a medida y tacones que hacían clic agudamente contra el piso. Su cabello estaba perfecto. Su sonrisa estaba practicada. Tomó asiento cerca del frente y cruzó las piernas. Teléfono boca abajo en su regazo. No me miró. Tomé asiento 2 filas atrás. A un lado, sin reflector, sin presentación. Solo otro hombre en una habitación llena de gente que de repente se dio cuenta de lo pequeños que eran. A las 10 en punto, Greg Hollis subió al podio. Gracias por estar aquí, dijo. Su voz era constante, pero sus ojos se dirigieron brevemente hacia la parte trasera de la habitación, hacia los 2 hombres parados cerca de la pared. Asesor externo, representantes de la Junta, silenciosos, vigilantes. Esta sesión trata sobre alineación, continuó Greg, sobre asegurarnos de que nuestras prácticas coincidan con nuestros valores. Había escuchado versiones de esa oración 100 veces. Hoy, aterrizó diferente. Habló durante 5 minutos. Nada controvertido, nada nuevo. Luego asintió hacia el lado del escenario. Me gustaría presentar a alguien que ha estado trabajando con la Junta, dijo, para ayudarnos a revisar ciertos procesos internos. La habitación se movió, las sillas crujieron. Alguien se aclaró la garganta. Greg me miró directamente. Ray, dijo, ¿podrías subir? Por un latido del corazón, todo se quedó en silencio. Me puse de pie. Mi rodilla se quejó cuando salí al pasillo. Lo ignoré. Caminé hacia adelante a un ritmo constante, consciente de los ojos en mi espalda, consciente de la mirada de Sara finalmente encontrándome. No la miré, subí los escalones y tomé mi lugar en el podio.
La madera era suave bajo mis palmas, desgastada por años de manos, agarrándola en momentos mucho menos honestos. No ajusté el micrófono, no me aclaré la garganta. No estoy aquí para avergonzar a nadie, dije. Mi voz se propagó sin esfuerzo. Estoy aquí para hablar sobre lo que sucede cuando las reglas se convierten en herramientas en lugar de salvaguardas. Algunas cabezas asintieron, otras se quedaron quietas. Durante los últimos 3 meses, continué, he estado revisando prácticas de proveedores, registros de cumplimiento y acciones de RR. A petición de la Junta, hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Seguí el papel, dije, y el papel cuenta una historia. Hice clic en el control remoto en mi mano. La pantalla detrás de mí se iluminó con una línea de tiempo simple. Fechas, nombres, sin colores, sin drama. Los guié lentamente, pagos a proveedores divididos para evitar umbrales de revisión. Reconocimientos de capacitación firmados después de violaciones. Quejas de RR, cerradas sin investigación. Con cada punto, vi rostros cambiar. Algunos se pusieron pálidos, algunos se endurecieron, algunos bajaron los ojos al piso. Luego llegué a la diapositiva que había estado esperando. Un solo nombre apareció en la pantalla. Sarah Whitman. Hubo una toma colectiva de aire. Sarah se puso medio de pie antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sus manos temblaron mientras las presionaba contra el asiento. Esto es un error, dijo, voz alta. No puedes. Levanté una mano, no para silenciarla, para estabilizar la habitación. Los hallazgos muestran un patrón, dije uniformemente. Uno que llevó a la terminación de empleados bajo falsos pretextos y la supresión de preocupaciones legítimas. Me volví ligeramente, finalmente mirándola. Mark Gison, dije. Emily Vargas. Su boca se abrió, se cerró. Estas acciones exponen a la compañía a un riesgo legal y ético significativo. Continué, también causan daño real. Me alejé del podio. El asesor externo de la Junta tomó mi lugar, hablando en tonos mesurados sobre violaciones de políticas y próximos pasos, sobre causa justificada, sobre referencias. Sarah se hundió de nuevo en su silla. Cuando terminó, la habitación no estalló, no hubo gritos, no hubo aplausos, solo silencio, el tipo que presiona sobre ti hasta que puedes escuchar tu propio latido del corazón. Sarah me encontró en el pasillo después, su rostro estaba pálido. Maquillaje agrietado en los bordes como pintura seca. ¿Cómo? Susurró. La miré por un largo momento. Paciencia, dije, y papel. Me miró fijamente como si estuviera viendo a un extraño. Tal vez lo estaba. Pasé junto a ella y salí al frío. La nieve todavía estaba cayendo cuando salí, lenta y constante, del tipo que hace que toda la ciudad se sienta más silenciosa de lo que realmente es. Me quedé allí por un momento en la acera, dejando que el aire frío llenara mis pulmones. Mis manos temblaban no por miedo, ni siquiera por adrenalina, sino por la liberación, como una cuerda finalmente floja después de haber sido tirada demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Detrás de mí, el edificio zumbaba con actividad, teléfonos sonando, puertas cerrándose, carreras recalculándose en tiempo real. No miré atrás. Sarah no vino a casa esa noche. Envió un mensaje de texto una vez, necesitamos hablar, y miré la pantalla por mucho tiempo antes de poner el teléfono boca abajo sobre la mesa. Había 1000 cosas que podría haber dicho, ninguna de ellas habría cambiado lo que ya había sucedido. Algunas conversaciones solo suceden después de que todo lo demás ha terminado. La casa se sintió diferente sin su ruido en ella, no vacía, solo más ligera, como una habitación después de abrir una ventana que ha estado atascada durante años. Una semana después, nos sentamos frente a frente en una pequeña oficina cerca del Tribunal del Condado de Polk. Paredes beige, caja de pañuelos que nadie tocó, una mediadora que hablaba suavemente y tomaba notas como si tuviera miedo de hacer demasiado ruido. Sarah se veía más pequeña allí, no débil, solo despojada de la armadura que había usado durante tanto tiempo. Nunca quise lastimar a nadie, dijo en un momento, ojos fijos en la mesa. Le creí. Eso no cambió nada. Lo sé, respondí, pero lo hiciste.
Asintió una vez, agudo y rápido, como si eso fuera todo lo que podía manejar. No peleamos, no lloramos. Dividimos las cosas de la forma en que lo hacen las parejas mayores cuando los gritos ya se han agotado. Cuentas, muebles, papeleo, papel de nuevo. Mamá falleció esa primavera, se fue en silencio, sosteniendo mi mano, lúcida justo el tiempo suficiente para sonreír y decir mi nombre. En su funeral, el salón del VFW olía a café y pollo frito, y hombres que había conocido durante décadas me palmearon el hombro sin decir mucho. Frank se inclinó y dijo, «Hiciste lo correcto», asentí, eso fue suficiente. La vida se asentó en una nueva forma después de eso. No mejor, no peor, solo honesta. Los martes. Todavía me detenía en K&S por café, misma cajera, mismos asentimientos. El mundo no se había terminado porque un hombre se puso de pie y dijo la verdad. Una tarde, meses después, me encontré con Mark Ellison en el supermercado, se veía más ligero. Me dijo que había conseguido un trabajo de consultoría con una empresa más pequeña, no glamoroso, estable, gracias, dijo, por no mirar hacia otro lado, eso se quedó conmigo. La cosa sobre ser subestimado es esto, te da espacio para ver claramente. Mientras otras personas están ocupadas hablando, puedes escuchar. Mientras están posando, puedes prepararte. La dignidad no grita, espera. En estos días, ceno en un pequeño restaurante junto a la carretera una vez por semana. Cabina de vinilo, bistec barato, café rellenado sin preguntar. Me siento allí a veces, viendo la nieve soplar de lado a través del estacionamiento, y me siento más libre de lo que he estado en años, no porque gané, porque dejé de fingir. Si esta historia tocó un nervio, si alguna vez te han reído, pasado por alto o desestimado, recuerda esto, la gente callada no está vacía, a menudo está llena de cosas que importan, y si conoces a alguien que necesita escuchar eso, comparte esto con ellos. A veces todo lo que se necesita es un recordatorio de que ser subestimado no es el final de la historia, es el comienzo.